Michael Burry acaba de denunciar al gobierno de Estados Unidos por el peor escándalo de todos los tiempos. Hablamos del tráfico de información privilegiada, la manipulación del gobierno y una crisis inflacionaria de magnitud estratosférica. La gente creyó que Burry se había vuelto loco cuando en 2008 predijo la crisis financiera. Sin embargo, dicha recesión queda prácticamente en un segundo plano cuando la comparamos con lo que este hombre ve en este momento. A continuación analizaremos las últimas predicciones de este gurú de las finanzas y veremos al detalle el porqué de esta denuncia al gobierno de Estados Unidos y las consecuencias que esto podría tener en términos de economía. Comencemos. La Reserva Federal ha estado mintiendo. Se suponía que iban a retirar decenas de miles de millones de dólares de la economía con el proceso de quantitative tightening que teóricamente empezaba el 1 de junio de 2022, pero realmente no lo hicieron. Las evidencias sobre esto son irrefutables. La Reserva Federal, por ley, tiene que revelar todos sus activos, y esto se puede encontrar en la página web de la Fed de Nueva York. Con fecha de inicio, el pasado 1 de junio de 2022, la Fed dijo que vendería valores por 47.500 millones de dólares mensuales. Esta venta incluía 30.000 millones en bonos del Tesoro y 17.500 millones en valores respaldados por hipotecas. Después de revisar las ventas que estaba llevando a cabo la Fed, Michael Burry y seguramente que muchos otros se dio cuenta de que no se estaban vendiendo las cantidades prometidas. Después de esto, el propio Burry tuiteó lo siguiente: las drogas son difíciles de eliminar. Se suponía que la Fed vendería cada mes 30.000 millones de dólares en bonos del Tesoro y 17,5 mil millones de dólares en valores respaldados por hipotecas a partir del 1 de junio. Durante junio, los valores respaldados por hipotecas aumentaron casi en 3.000 millones de dólares y la tenencia de bonos del Tesoro cayó menos de 10.000 millones. Así pues, en lugar de vender los 30.000 millones de dólares en bonos del Tesoro prometidos en junio, la Fed solamente vendió menos de 10.000 millones. Además, por el otro lado, en lugar de vender los 17,5 mil millones de dólares en valores respaldados por hipotecas, la Reserva Federal hizo lo contrario y compró 3.000 millones de esos activos. Esto nos lleva a afirmar que la Fed está oficialmente engañando a todos. Si vemos lo que ocurrió en julio, las tenencias de la Fed fueron de 8.364 billones de dólares en total. El día 3 de agosto, dichas tenencias eran de 8.344 billones, una disminución de 20.000 millones de dólares con respecto al mes anterior. Un decrecimiento que nuevamente nada tiene que ver con el prometido de 47,5 mil millones de dólares mensuales. Si cogemos los dos gráficos y los comparamos, es decir, el de julio y el de agosto, nos daremos cuenta de que los bonos del Tesoro cayeron en 27.000 millones de dólares, en lugar de los 30.000 millones prometidos. Y por el otro lado, los valores respaldados por hipotecas otra vez no disminuyeron en 17,5 mil millones tal y como se dijo, sino que contrariamente incrementaron en más de 8.000 millones. Esto se podría considerar como fraude por parte de la Reserva Federal, porque no solo no están recortando en los niveles que se pactaron, sino que encima se está llevando a cabo el proceso contrario. Ahora el gobierno de Estados Unidos está ocultando el hecho de que la economía se está desmoronando. Con la definición más popular en la mano, una recesión se da cuando existen 2 trimestres consecutivos en los cuales el PIB es negativo. El PIB estadounidense precisamente ha decrecido en 2 trimestres seguidos, por lo que actualmente Estados Unidos ya está en una recesión. Sin embargo, la Casa Blanca no quiere que pienses esto, y por esta razón publicaron en julio otra definición de recesión, la cual dice que se trata de una disminución del mercado laboral, del gasto de los consumidores y las empresas, de la producción industrial y de los ingresos. Según Burry, esto es ridículo, porque la economía, la cual está controlada por el PIB, está claramente en decadencia. Tuiteó que a la Casa Blanca le gustaría que redefinieras una recesión como aquella
en la que los consumidores no piden préstamos con tarjetas de crédito para pagar la inflación y en la que la fuerza laboral es inadecuada para el tamaño de la economía. Lo que trata de decirnos Barry es que la Casa Blanca nos está engañando deliberadamente con estadísticas y datos que no son ciertos. Por ejemplo, el gobierno afirma que el ingreso ajustado por inflación o el ingreso personal real es un indicador de estabilidad económica. Sin embargo, Barry dice que esto no es real, porque por el otro lado, la deuda de las tarjetas de crédito se está disparando para pagar el incremento de los precios. La otra estadística que señaló la Casa Blanca fue la tasa de desempleo, la cual sigue siendo bastante baja. Según Barry, este dato también es engañoso, porque la tasa de desempleo solo cuenta a aquellos que están buscando trabajo activamente. Y esto es algo que se ve reflejado en la tasa de participación de la fuerza laboral, la cual es significativamente más baja que en los niveles previos a la pandemia. La tasa de desempleo se calcula tomando el número de desempleados y dividiéndolo por la fuerza laboral. Debido a que las personas previamente desempleadas están abandonando la fuerza laboral, la tasa de desempleo se está reduciendo artificialmente, circunstancia que hace que la economía parezca más fuerte de lo que realmente es. Es evidente que el gobierno está jugando su partida, y como todos los gobiernos del mundo, o como casi todos, muestran los datos como más les interesa. Desde que la Fed anunció que aplicaría políticas económicas restrictivas, el sentimiento del mercado se derrumbó. Pero recientemente hemos estado viendo un rebote alcista que volvió a traer parte de optimismo a la gente. Michael Barry cree que un comportamiento tan irracional solamente indica que la crisis está lejos de terminar. El hecho de que la gente se haya vuelto optimista solamente indica que estamos ante lo que se conoce como rebote del gato muerto. Barry tuiteó que las tonterías han vuelto. Después del 2000 y después del 2008, el conjunto de eventos que transformaron al mercado alcista en burbujas se derrumbaron por completo. En la era del COVID, esta misma tontería todavía persiste. Si bien la economía todavía está en declive, los inversores especulativos siguen jugando con aquellas cosas a las que Michael Barry llama tonterías. También subió un tweet con lo siguiente: los jugadores apuestan cada vez más cuanto más pierden, y utilizó el hashtag tonterías. A lo que hace referencia es a lo que se conoce como la falacia del jugador de apuestas. Esta creencia lleva a los jugadores a pensar que las pérdidas pasadas indican una mayor probabilidad de ganancias futuras. El hecho de promediar a la baja en inversión normalmente tiene un mal final, y solamente puede llegar a tener sentido cuando se tiene una visión de larguísimo plazo y cuando se están comprando activos con un valor fundamental enorme. Muchos inversores o jugadores de mercado perdieron mucho dinero en 2021, por lo que es muy probable que en este momento estemos viendo la conocida como falacia del jugador. Michael Barry se preguntó lo siguiente: ¿es realmente el Nasdaq un mercado alcista solo porque ha subido un 20% desde el mínimo? ¿Quién inventa estas cosas? Después del año 2000, el Nasdaq tuvo rebotes alcistas muy importantes hasta en 7 ocasiones, mientras que al final terminó desplomándose un 78% hasta el mínimo de 2002. Barry también comparó el desempeño del S&P 500 en 2001 con el desempeño en 2022 y encontró un patrón muy similar en los precios. El S&P 500 cayó un 12% en 2001, antes de recuperarse un 9%. Al igual que en 2001, ahora en 2022 están ocurriendo situaciones similares, algo que nos invita a pensar que el comportamiento del mercado no es racional debido a que la economía se sigue y se seguirá contrayendo durante algún tiempo. La segunda parte del colapso del mercado en este segundo semestre de 2022 seguramente vendrá provocado por la reducción de las ganancias de las empresas. La primera parte fue cuando las valoraciones volvieron a la realidad, cosa que hizo que los principales ratios y múltiplos se contrajeran. Hablamos de ratios como por ejemplo el precio-beneficio, precio-ventas o el valor empresarial frente al EBITDA. Barry explicó cómo, ajustado por la inflación, el desempeño del S&P 500 en la primera mitad de 2022 fue de menos 26%, mientras que el Nasdaq bajó un 35%. El Bitcoin cayó un 65%,
Ahora todavía falta la contracción por las ganancias, así que podríamos estar solamente a mitad de camino. Los medios de comunicación siempre han sido muy críticos con la opinión de Michael Burry, incluso han falseado y transmitido erróneamente sus tesis a la audiencia. Para evitar confusiones y tratar de defender su postura, Burry simplificó su tesis en dos partes. Explicó que cuando veas aumentos en los inventarios pienses en dos cosas. La primera, la gestión de la cadena de suministro teniendo en cuenta el por si acaso. Y la segunda, la inflación. Dice que hay matices en todo y que por favor no pienses que todo lo que ves es tan simple como aparenta. Lo que quiere transmitir es que cuando veas que aumentan los inventarios, esto significa que los precios van a bajar. Los principales medios de comunicación tienden a complicar demasiado las cosas en el corto plazo y a simplificarlas en exceso en el largo plazo. La inflación no solo subirá o bajará como si se tratase del gráfico del Bitcoin, sino que va a subir o a bajar de forma cíclica, siendo la tendencia alcista la que se va a imponer en el largo plazo. Uno de los indicadores cortoplacistas en los que se centran los medios de comunicación son los informes de las ganancias de las empresas. Dichos informes sobre los beneficios reflejan el desempeño de las compañías en el último trimestre. Hasta ahora, los reportes han demostrado que las empresas han tenido un buen desempeño en cuanto a sus ganancias. Sin embargo, las predicciones que se han llevado a cabo dicen que los resultados para los próximos trimestres van a ser un desastre. Burry dijo que estos últimos reportes de ganancias son los últimos que veremos en verde. Esto básicamente significa que las empresas se verán sorprendidas por lo que se avecina. Y este último hurra que escribe en el tweet muestra la última victoria antes del fracaso total. A pesar de que los últimos reportes financieros puedan parecer muy buenos, los próximos serán terribles. Una prueba de esto lo es Walmart. Esta empresa recientemente redujo sus perspectivas de ganancias para el próximo trimestre y también para todo el año fiscal de 2023. En respuesta a este comunicado transmitido por Walmart, Michael Burry respondió mofándose en Twitter, porque cuando él lo pronosticó, todos le tacharon de loco, una vez más. Los bajos precios de corto plazo pueden sonar muy bien para reducir la inflación, pero aquí nos estamos dejando una variable muy importante, y esta es la Reserva Federal. Debido a que los precios están comenzando a caer, es probable que la Fed vuelva a imprimir dinero. Al final, el comportamiento humano es predecible, y cuando hablamos de política monetaria hemos entrado en una especie de ciclo infinito en el cual intuir lo que vendrá después es relativamente sencillo. Según Burry, el próximo desastre inflacionario será peor que cualquier otro periodo inflacionario vivido en la historia de Estados Unidos. 2020 es la madre de todas las burbujas. Burry escribió lo siguiente: los dos últimos periodos inflacionarios en Estados Unidos, que son las décadas de 1940 y 1950 y la década de 1970, cada uno tuvo 3 picos inflacionarios distintos. Años 20, posgripe, nihilismo de la Primera Guerra Mundial. Años 40, gastos de posguerra y baby boom. Años 70, mala energía y política de la Fed. Año 2020, todo lo anterior. La década de 2020 tiene casi todas las características inflacionarias que tuvieron las crisis anteriores. Actualmente estamos en un entorno post-COVID en el cual la Fed imprimió el 80% de todos los dólares que hay en circulación. Los precios de la energía continúan disparados y el gobierno de Estados Unidos está preparando claramente a su economía para una recesión. Además, se sabe que los líderes del gobierno han estado comerciando con información privilegiada. Los políticos han utilizado los recursos del gobierno para apoyar empresas sobre las cuales tienen acciones. Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara, es un nombre propio que está sobre la mesa cuando hablamos de estos temas. Pelosi tiene un historial destacado en la compra de acciones justo antes de que el gobierno apruebe alguna reforma. Un ejemplo reciente de esto es su compra de acciones de empresas que se dedican a los semiconductores antes de que se aprobara el proyecto de ley para los chips. Como no podía ser de otra forma, Michael Burry lo comentó en Twitter. Dijo: la presidenta Pelosi compró un paquete de acciones de semiconductores y lo hizo porque sabía que esto se aproximaba. Debería ser ilegal. Otro buen ejemplo de esto lo es el de Joe Biden vendiendo petróleo a una empresa en la que invirtió su hijo Hunter Biden.
Barry tuiteó que Biden había vendido 950.000 barriles de petróleo de la reserva estratégica a Sinopec, una empresa petrolera china. Dijo que la empresa de capital privado de su hijo Hunter tiene una participación de 1,7 mil millones de dólares en Sinopec Marketing, una subsidiaria de Sinopec. Termina comentando que es incomprensible que para enterarse de esto tenga que leer el Washington Free Beacon. Barry cree que deberían haber más ojos en el gobierno y controlar el tráfico de informaciones y de influencias. Las acciones de la Casa Blanca y de la Fed cada vez están más alejadas del éxito largoplacista de Estados Unidos. Probablemente estos dos organismos oficiales están engañando a sus ciudadanos de alguna forma. Los políticos están haciendo uso de información privilegiada para su propio beneficio de una manera cada vez más discriminada. Y finalmente estamos a las puertas de un conflicto real entre Estados Unidos y Taiwán que podría desencadenar en la Tercera Guerra Mundial. Por todas estas cosas, el hombre que predijo la crisis financiera de 2008 ahora está avisando al mundo sobre todo lo que está a punto de suceder. Si te ha gustado el vídeo de hoy, no te olvides de dejarme tu like y también te invito a que veas este otro vídeo que te dejo por aquí arriba en la etiqueta. Muchas gracias por ver Lecturas Millonarias un día más. Un saludo y nos vemos pronto.